La historia ha esculpido en piedra la figura del legionario romano como una máquina perfecta de guerra, un autómata de bronce y disciplina capaz de doblegar reinos bajo el peso de su estandarte. Imaginamos sus filas cerradas, el choque rítmico de los escudos y la mirada gélida de hombres que no conocían el temor ante el acero enemigo. Sin embargo, si alguna vez te has preguntado qué es lo que realmente hacía temblar las manos de estos guerreros experimentados, la respuesta no se encuentra en las páginas de los libros de texto que glorifican sus victorias. Antes de sumergirnos en este viaje hacia el corazón de las sombras, donde ni siquiera el águila imperial se atrevía a volar, suscríbete y activa las notificaciones, porque lo que estás a punto de descubrir cambiará para siempre tu percepción sobre el precio del poder absoluto. Existe una misión, un mandato secreto que los comandantes susurraban con desprecio y los soldados recibían con el sabor amargo de la muerte inminente. Una tarea que no consistía en conquistar territorios, sino en adentrarse en lo prohibido. Imagina por un momento el peso de la lorica segmentata sobre tus hombros, el sudor frío que corre por tu nuca, mientras el sol se desvanece tras el horizonte de la Germania profunda. No es el enemigo lo que te mantiene despierto, no es la falcata bárbaro ni la carga de caballería lo que acelera tu pulso hasta el punto de la asfixia, es el silencio. Un silencio antinatural que se apodera de la foresta, un vacío acústico donde incluso los pájaros parecen haber huido. Los historiadores como Tácito nos dejaron fragmentos de este horror, relatos sobre legiones enteras que fueron devoradas no por la espada, sino por la desesperación de caminar hacia lo desconocido. La orden llegaba a altas horas de la noche, cruzar el limes, la frontera sagrada que separaba el orden romano del caos absoluto, y adentrarse en las tierras donde los mapas se tornaban en blanco. Para un soldado de Roma, el mundo era un lugar ordenado, una extensión de calzadas rectas y justicia racional. Pero más allá de esas líneas, la geografía perdía su lógica. Los legionarios enviados a estas misiones de patrulla profunda, destinadas a encontrar suministros ocultos o a sofocar rebeliones en zonas inexploradas, pronto descubrían que su entrenamiento era inútil. La formación de Tortuga, esa maravilla táctica diseñada para resistir flechas y lanzas, no servía de nada entre árboles tan gruesos que impedían el paso de un solo hombre, rodeados por una vegetación que parecía moverse con voluntad propia. Aquí es donde comienza la verdadera pesadilla. Los hombres empezaron a notar que el terreno no solo era hostil por su topografía, sino por su capacidad de engullir el sonido y la luz. La paranoia se instalaba con la rapidez de una fiebre. ¿Alguna vez te has sentido observado en un lugar donde sabes a ciencia cierta que no debería haber nadie? Los legionarios vivían con esa sensación de forma permanente. La misión prohibida consistía a menudo en escoltar caravanas hacia puestos de avanzada que al llegar encontraban extrañamente silentes. No había señales de lucha, no había cadáveres, solo los restos de una cena aún caliente sobre las mesas. Los soldados, entrenados para la disciplina férrea, comenzaban a cuestionar su propia cordura. Si el orden era lo único que los mantenía unidos, ¿qué sucedía cuando esa misma estructura se convertía en una cadena que los obligaba a marchas forzadas hacia una condena segura? El agotamiento físico era brutal, atravesando pantanos que succionaban las sandalias con la fuerza de una mano invisible, pero el desgaste psicológico era el verdadero verdugo. El entorno se volvía un espejo de sus miedos. En los bosques profundos, la falta de luz solar durante días enteros provocaba alucinaciones. Los soldados reportaban escuchar voces en latín que emanaban de los troncos de los árboles, oraciones que ellos mismos habían recitado en el foro y que ahora resonaban como ecos burlones en la penumbra. Se decía que los antiguos dioses de esas tierras
No requerían de armas para vencer a Roma, bastaba con que el legionario perdiera la noción de quién era y a quién servía. La desorientación era total. Una patrulla podía caminar en una dirección fija durante horas y terminar regresando al mismo punto, encontrando marcas que ellos mismos habían hecho, pero alteradas, como si el bosque se hubiera burlado de sus esfuerzos. La moral se desmoronaba. La fe en el águila imperial, en el emperador y en la invencibilidad de la legión se evaporaba bajo la humedad asfixiante de las sombras. Muchos de estos hombres, al regresar del servicio, nunca volvieron a ser los mismos. Algunos perdieron el habla por completo. Otros comenzaban a murmurar sobre lenguas extrañas o sobre la necesidad de ofrecer sacrificios a entidades que no habitaban en el panteón romano. Los oficiales, para evitar el motín o el pánico generalizado, a menudo ordenaban el silencio absoluto sobre estas misiones, clasificando los registros como perdidos o destruidos. Pero los relatos persistían, filtrándose a través de los veteranos en las tabernas de las guarniciones fronterizas. No hablaban de tácticas militares ni de conquistas de tierras ricas en oro. Hablaban de la imposibilidad de luchar contra un enemigo que no podías ver, que no podías tocar y que ni siquiera sabías si existía, salvo por el rastro de locura que dejaba en tu propia mente. Lo que los legionarios temían más que al enemigo era la ruptura total de su esencia como seres humanos civilizados. Al abandonar las fronteras conocidas, abandonaban también la protección de la razón. Se enfrentaban a la inmensidad, a la indiferencia de una naturaleza que no reconocía la autoridad de César ni el peso de la ley romana. Esa es la verdadera cara del horror en la historia antigua. No es el monstruo con colmillos que salta desde los árboles, sino la pérdida gradual de la identidad frente al vacío, la comprensión súbita de que, en medio de la inmensidad salvaje, un imperio no es más que una mota de polvo esperando ser borrada por el olvido. La misión prohibida era, en esencia, un viaje hacia el fin de la cordura. Al mirar atrás hacia esos siglos de hierro y sangre, debemos preguntarnos qué fue lo que realmente quedó enterrado en los pantanos y los bosques de lo que hoy es Europa. ¿Fue solo la ambición de un imperio que se estiró hasta romperse? ¿O fue el resultado de una confrontación con fuerzas que la historia oficial ha decidido ignorar por conveniencia? La respuesta, como muchas de las grandes verdades que se esconden en los estratos arqueológicos, se encuentra justo en el límite entre el hecho histórico y la leyenda oscura. Los legionarios romanos, los guerreros más disciplinados que el mundo haya conocido, fueron derrotados por su propia fragilidad humana cuando se vieron forzados a mirar cara a cara a lo desconocido. Ese miedo no era una debilidad, sino una respuesta lógica ante un mundo que hace 2 milenios guardaba rincones donde el hombre no debía aventurarse. La próxima vez que contemples una ruina antigua o leas sobre la gloria de Roma, recuerda este lado oculto de su historia. Detrás de cada columna triunfal y cada busto de mármol, existe el recuerdo de miles de hombres que tuvieron que enfrentar algo mucho más aterrador que una legión bárbara en campo abierto. Ellos se enfrentaron al silencio, a la duda y a la certeza de que al final hay fuerzas en este mundo que ninguna formación de escudos puede contener. La historia que nunca fue contada reside en esos rincones sombríos donde la razón se detiene. Si este viaje hacia la psique del legionario te ha dejado con más preguntas que respuestas, asegúrate de compartir tu opinión en los comentarios y de unirte a nuestra comunidad para seguir descubriendo los secretos que la historia tradicional insiste en ocultar bajo capas de ceniza. La verdad siempre ha estado ahí, solo esperando a que alguien tenga el valor de mirar hacia la sombra.